audiencia que nos sintoniza a esa hora por el Oriental al Día, por la mejor Vital 101.5 FM. Quien les saluda, Carlenis Avendaño. Ya estamos listos y preparados para nuestra entrevista de esta hora. Por supuesto, todo bajo la dirección de Jesús Tillero. En los controles nos acompaña en estos momentos Víctor Brito, ¿cierto, Víctor? No me equivoqué en el apellido, a veces los invierto. Y bajo la producción de Carelvis de Constantino. También tenemos que mencionar a nuestros patrocinantes. Sin ellos no sería posible. Alto Estilo Wendy y la Universidad Gran Mariscal de Ayacucho. Recordando también nuestras redes sociales, @Diario El Oriental y @Vital 101.5. Listo, aquí está acompañándonos el doctor Gonzalo Palomo. Él es jefe de la Unidad de Oncología Ortopédica del Estado Monagas, ubicada en el Hospital Universitario Dr. Manuel Núñez Tobar. Bienvenido, doctor. Gracias por tomar el tiempo para acompañarnos en este programa. Gracias a ti. Doctor, conversábamos previo a la entrevista sobre los tipos de cáncer. Me decía que nos podría mencionar, pero yo quisiera saber de qué se trata el oncólogo ortopedista. ¿Qué hace el oncólogo ortopedista? Sí, el oncólogo ortopedista es un especialista de traumatología que ha hecho una nueva especialización en el área oncológica para dedicarse al tratamiento de los tumores musculoesqueléticos. Los tumores musculoesqueléticos, de alguna manera, tienen una baja frecuencia en aparición cuando uno lo compara con otro tipo de cánceres. Sin embargo, tiene especial importancia porque afecta primordialmente esos tumores primarios que aparecen en la parte de las extremidades musculoesqueléticas, afectan sobre todo a niños y adolescentes. Doctor, ¿por qué se da esto? ¿Cuáles son las causas? ¿Ya es genética? ¿Es hereditario? No, ¿por qué? ¿Por qué se dan estos tipos de tumores en niños? Realmente uno hablar de por qué aparecen los tumores o los cánceres, generalmente es una situación que vamos a decir, todavía eso no está bien definido en la medicina, no está definido, hay muchas teorías, ¿ok? Pero cuando se refiere al tema del cáncer musculoesquelético, se dice que tiene que ver básicamente con las tasas de crecimiento que experimenta el tejido musculoesquelético. Generalmente el niño y el adolescente es quien está experimentando más crecimiento, más división celular. Y generalmente donde hay más división celular, entonces es cuando comienzan a aparecer la probabilidad de que aparezcan neoplasias, aparezcan tumores en esas localizaciones. También conversábamos sobre el diagnóstico precoz para evitar desenlaces fatales. Sí, yo creo que definitivamente es lo más trascendental que podemos hacer los médicos, que podemos hacer los medios impresos y no impresos, darle el mensaje claro. Todo cáncer, o la mayoría de los cánceres, pueden ser tratados con una finalidad curativa siempre y cuando tomemos las cosas en una etapa temprana. Entonces, el tema aquí es que este mensaje tiene que estar dirigido a los padres. Exacto. Porque cuando estamos hablando de niños y adolescentes, básicamente los padres son quienes van a ayudar a descubrir esas situaciones que pueden ser comprometedoras. Y por otro lado, también a los médicos generales o médicos que no son de esta especialidad, que deben, cuando logran captar situaciones como esas, deben referirlos tempranamente para poder ser tratados en la forma adecuada. Pero ¿cómo nos damos cuenta? ¿Cuáles son los síntomas que presenta el niño, el adolescente, para darnos cuenta de que puede tener este tipo de cáncer? Hay una lista de cosas que se pueden detectar. Esa lista incluye el hecho de que el niño pueda tener cuadros febriles, vespertinos, o sea, en la tarde, cuadros febriles que no tengan una explicación por procesos infecciosos, que aparezcan dolores en las articulaciones cerca de las rodillas, situaciones como por ejemplo la aparición de pequeñas peloticas en regiones como el área de la axila, el cuello, la región inguinal, que son generalmente ganglios linfáticos.
pacientes que tengan debilidad, pérdidas de conocimiento en forma brusca, ¿ok? Entonces hay que pensar que el paciente pueda estar presentando una enfermedad que no es lo habitual, como pueden ser los cuadros infecciosos. Entonces, en ese caso hay que consultar a tiempo. Usted es jefe de la Unidad de Oncología Ortopédica del Estado Monagas, específicamente que está ubicada en el Hospital Universitario Dr. Manuel Núñez Tovar. Y conversábamos sobre esta unidad y los pacientes que han atendido, y me comentaba que desde el 2012 se ha presentado alguna situación. En ese tiempo decía que tenían hasta 25 pacienticos. Actualmente, ¿cómo se está manejando esta unidad? Sí, los números que te estaba haciendo referencia se tienen que ver con desde el momento en que se fundó la unidad en el año 2001 hasta más o menos un promedio del año 2012. 20 años, me comentaba que tenía. Bueno, ya tenemos 24 años a este punto, pero más o menos hasta el 2012 era regular el hecho de que tuviésemos una consulta todos los martes entre 20 y 24 pacientes que consultaban, sea por tumores benignos o por tumores malignos, tumores en las extremidades, ¿ok? Y teníamos la particularidad que podíamos sacar hasta 5 pacientes semanales, ¿ok? Y eso es vamos a decir, un número importante de resoluciones quirúrgicas para este tipo de situaciones. Ahora bien, el tema es que una serie de situaciones, vamos a llamarlas lamentables, y han hecho que esto no sea así hoy día. ¿Por qué? Porque, bueno, básicamente las consultas tuvieron que ser cerradas porque no habían ambientes físicos adecuados, y cuando un área de oncología ortopédica no tiene una consulta, evidentemente las personas no tienen donde ir de primera instancia, y eso que les hablaba yo de un diagnóstico precoz, ¿cómo lo vamos a hacer si no hay ese punto en el que la persona acuda en forma primaria cuando se siente que está pasando algo por primera vez? Y luego entonces el tema es que después que el paciente ya no puede ser atendido así, ¿cuándo va a consultar? Cuando la situación se ha vuelto realmente fuera de control, el paciente va a una emergencia porque ya se fracturó, porque el tumor le fracturó su hueso, porque simplemente el tumor creció tanto que está desbordado por todas partes, y entonces acude a una emergencia, y cuando eso sucede ya las cosas son muy lamentables, no puedes hacer mucho. Así es. Vamos a hacer una pausa, la 1:16 de la tarde, recordando que estamos conversando con el doctor Gonzalo Palomo. Él es jefe de la Unidad de Oncología Ortopédica del Estado Monagas en el Hospital Universitario Dr. Manuel Núñez Tovar. También es traumatólogo, ortopedista y oncólogo ortopedista. Recordando que todo bajo la dirección de Jesús Tillero, la producción de Carelvis de Constantino. Ya regresamos con más. De vuelta con más de su programa El Oriental al Día, por aquí por Vital 101.5 FM, hoy acompañados del doctor Gonzalo Palomo, traumatólogo, ortopedista y oncólogo ortopedista, pero también es jefe de la Unidad de Oncología Ortopédica en lo que está ubicada en el Hospital Universitario Dr. Manuel Núñez Tovar, conversando sobre este tipo de cáncer, este tumor, ¿qué nombre tiene? Esquelético. Tumores musculoesqueléticos. Musculoesquelético. Y bueno, como conversábamos antes de empezar este bloque, todo un tema, doctor, también la parte psicológica del niño y cómo le cambia la vida a un niño que es diagnosticado con este tipo de cáncer, sobre todo cuando le toca alguna amputación. Coméntenos un poco sobre esto, doctor. Bueno, el tratamiento de los tumores musculoesqueléticos desde el punto de vista global implica básicamente cirugía, quimioterapia y radioterapia. Y cualquiera de esas modalidades son situaciones que son realmente muy fuertes para un adulto y para un niño. La experiencia de repente le enseña a uno que los niños tienen una capacidad mejor de asimilar las cosas que los mismos adultos. Pero son situaciones psicológicas bastante severas. No es fácil enfrentar una situación familiar en la que se desmorona el grupo familiar alrededor del niño. Eso es una situación difícil de llevar, que requiere el apoyo también del otro componente de todo esto, que puede ser la parte psicológica, profesional de la psicología, de la psiquiatría.
Y el tema del niño como tal es vamos a decir, una situación que va transiciones progresivas de aceptaciones, negaciones, como corresponde a todo duelo, ¿no? Generalmente cuando se estima que se va a hacer una cirugía de amputación, precisamente está todo el tema de lo que implica pasar por esas etapas. Pero luego que lo superan, luego que se ha hecho la cirugía, es increíble cómo los niños tienen esa capacidad de recuperar su estatus psicológico. Inclusive, la experiencia nos ha enseñado que pueden llegar a abordar el tema deportivo con una iniciativa increíble, ¿no? Pacientes que tengo en mi stock de casos donde ellos adquirieron prótesis o no las adquirieron y podían incorporarse a actividades como el fútbol, el basquetbol, la natación, inclusive llegando a tener premiaciones cuando se lo proponían duro. Entonces, es un tema que es complejo. Básicamente el apoyo psiquiátrico, psicológico es necesario en todo caso porque no es una situación fácil de llevar. Ahora, la contraparte, y también te lo comentaba, y vuelvo a esto porque el tema siempre el mensaje tiene que ser en que hagamos diagnóstico precoz, porque cirugías de amputaciones son cirugías que si bien no lo quieren los familiares, no lo quiere el paciente, no lo quiere el médico, nadie quiere hacer eso, son en muchos casos necesarias, pero son necesarias porque el paciente no se le pudo hacer algo a tiempo, ¿ok? Porque cuando se le puede hacer algo a tiempo, entonces está la contraparte, que es la cirugía de salvamento de extremidades. Correcto. Y esa modalidad es una situación que a todo el mundo lo hace sentir bien. ¿Por qué? Porque definitivamente le salvaste al paciente la extremidad, pero que también tiene una serie de costos, y esos costos implican la situación de adquirir una serie de elementos reconstructivos, como por ejemplo aloinjertos, que son huesos traídos de banco de hueso, o prótesis especiales que tienen segmentos anatómicos muy grandes. Son cirugías bastante complejas, pero que definitivamente nos hace sentir muy bien a todos, ¿okay? Porque logramos superar el cáncer, logramos brindarle al paciente la posibilidad de su reincorporación funcional. Y es bonito cuando... Siempre es emotivo cuando uno ve esos videos de esos niños que tocan la campanita, que ya pudieron superar esta etapa. De parte del médico, ¿cómo hacen? Yo siempre me pregunto cómo hacen para atender esos casos donde tienen que dar ese diagnóstico tan duro, y más aún cuando se trata de niños. ¿Cómo hacen ustedes, doctor? ¿Cómo lidian con eso? Porque si uno ve un video y ya está emotivo durante todo el día y hasta llora, imagínense un doctor que tiene que sentar al familiar y al niño y explicarle, y a veces los niños no entienden por qué me pasa esto. Es que ahí está la diferencia. Cuando tú se lo explicas a un adulto, posiblemente esa situación de decaimiento psicológico ocurre a ese adulto, y con eso tienes que saber lidiar, saber cómo dar la noticia, saber y entender y ponerte en el lugar. Eso se llama compasión. Si tú no tienes compasión, no tienes la capacidad de entender esta situación, y no puedes volver a ese punto en el que vas a ayudar a la persona como tiene que ser. Pero en el tema del niño, realmente ese desmoronamiento psicológico ocurre en el papá, en la mamá. Entonces, eso también tienes que saber entenderlo, ¿no? Claro. Ponerte en ese lugar para hacerlo. ¿Usted cree que los doctores deben de tener todos, aparte obviamente de su vocación, compasión, doctor? Porque muchas veces también se escucha que no, que el doctor me dijo tal cosa de manera fría, o no sabemos, o a veces la persona está en ese trance y lo ve de esa manera, porque se ha escuchado muchos casos de doctores que a veces te sueltan la noticia de sopetón o te tratan mal, como algunas denuncias se reciben, pues. Claro, ese es un tema complejo. Sí. Es un tema complejo, ¿por qué? Porque requiere conocimiento desde el punto de vista médico de cómo se comunican las cosas. Correcto. Para eso tú tienes que tener un entrenamiento en el sentido de saber cuál es el canal correspondiente a cada paciente. Lo tienes que saber identificar, si ese paciente es visual, auditivo, sinestésico, y de eso, entonces, ese canal es el que te permite saber por dónde te vas a ir. Punto 1. Punto 2, también tienes que evaluar
cuán emotivo es la persona a la cual le estás transmitiendo la noticia y saber qué vas a esperar o qué no vas a esperar. A veces tienes que impactar duro para poder estremecer al paciente para que se mueva a hacer las cosas, ¿ok? Entonces, es un tema Todo tiene un porqué. Claro. Por supuesto que y todas las personas somos diferentes, no es sencillo transmitir cosas tan complejas, tan duras, y esperar que de alguna manera todo el mundo lo reciba como esperarías, ¿ok? Entonces todos somos igual, no somos iguales. Las personas que lo reciben también tienen una manera distinta de recibirlo, entonces a veces se oirán situaciones en las que me lo dijo de una manera definitivamente dura, pero ese tema es complejo. Pero todo tiene un porqué, como usted dice, claro. Un porqué te lo digo de manera dura, un porqué te lo digo claro. más sensible, y es que ustedes aparte estudian a la persona psicológicamente para poder abordar y darle la noticia. Tienes que saber identificar todos esos elementos. Los tipos de cáncer, doctor, que hay. Nos comentaba que en Monagas o, por ejemplo, en el municipio de Maturín, el más frecuente es la leucemia. Sí, cuando estamos hablando de los niños, ¿no? Realmente de los niños, claro. No es que se trate de Maturín. ¿Por qué se da esto, doctor? No se trata de Maturín, no se trata de esto es una estadística internacional, o sea, esto es una estadística mundial. Básicamente, te voy a dar la respuesta que te dije al principio, ¿por qué los tumores musculoesqueléticos pueden aparecer más en niños y en adolescentes? Bueno, por ejemplo, en la leucemia, porque siempre se escucha que más la leucemia en niños. El principio es básicamente el mismo. Las células sanguíneas están en constante reproducción celular. Okay. Entonces, mientras tú tienes más índice de reproducción celular, esos tejidos tienen más capacidad de tener alteraciones. Entonces, la leucemia, los linfomas son frecuentes. Es decir, que es mentira lo que dicen nuestros padres, no comas mango verde o con vinagre porque te da leucemia. ¿Es un mito? Claro. Lo que te puede dar es una situación en el estómago. Es un mito, pero ya saben, niños, adolescentes, no coman mango verde, vinagre, nada de eso. No es que le da leucemia, porque yo me recuerdo que siempre nos decían, ¿quién de pequeño no comió mango verde, por ejemplo? Y los papás le decían, te va a dar leucemia. Mi mamá me decía, te va a dar leucemia. Eso no lo había oído, pero es un mito, sí. Es un mito, ok, correcto. Bueno, doctor, también hablamos de las quimioterapias. Sí, como te decía, en niños y adolescentes, estas situaciones como leucemias, linfomas, son los que, vamos a decir, de alguna manera tienen el tope de los cánceres en niños. Y esos tipos de cánceres, su dogma central de tratamiento es la quimioterapia. No es la cirugía. Entonces, la quimioterapia hoy día ha evolucionado. La evolución de esto es yo diría que en los últimos 10 años ha tenido un desarrollo importantísimo. ¿Por qué? Porque la quimioterapia que se aplicaba o que todavía se aplica aquí en Venezuela está basada en medicamentos que son genéricos, combinados en forma muy variable, dependiendo del tipo de cáncer, ¿ok? Pero resulta que en los últimos años se ha hecho lo que se llaman las terapias target, terapias dirigidas, que son medicamentos creados para tipos específicos de tumor, y básicamente lo hacen a través de los estudios genéticos del tumor que tiene el paciente. Ese principio ha hecho que esa especificidad brinde mejor resultado para los pacientes con cáncer en general. ¿Okay? Lo lamentable de todo esto es que es escasa la posibilidad de las personas en este país de adquirir estos medicamentos. Hoy día los oncólogos clínicos, oncólogos pediatras, combinan las terapias tradicionales con las terapias target, ¿okay? Para obtener mejores resultados. Pero nuestra situación es una situación muy difícil porque nuestros pacientes tienen poca posibilidad de adquirir quimioterapia. Y nos comentaba también que en el hospital no hay ahorita un oncólogo pediatra. No tenemos oncólogo pediatra desde hace algunos años, que había un oncólogo y ya no lo hay. Y básicamente la mayoría de mis pacientes yo los canalizo hacia Barcelona, donde hay una unidad muy completa de oncólogos pediatras, ¿okay? Y que de alguna manera tienen atención social y otro tipo de situaciones para las personas que van de otras localidades y les brindan toda esa posibilidad de quedarse, los familiares y todo eso. Sí, de esto tengo un poco de conocimiento porque, como les comentaba al principio, tengo un familiar, un primito, tiene 13 años y fue diagnosticado con cáncer.
y tuvieron que trasladarlo hacia Barcelona para poder cumplir su tratamiento. Bueno, gracias a Dios hasta ahora el niño está ya recuperado, pero quería preguntarle, doctor, ¿el cáncer se cura totalmente? ¿Por qué hay recaídas? Sí, hoy día podemos decir que hay cánceres que se pueden curar, ¿ok? Bajo la premisa de que el diagnóstico sea temprano y que el inicio del tratamiento sea temprano. Los linfomas son uno de esos tumores que hoy día se les puede catalogar de curable porque desaparece la enfermedad. Sin embargo, en la mayoría de los tumores, en la mayoría de los cánceres, tú tienes que estar siempre en vigilancia. ¿Por qué? Porque recuérdate que esas son células que tienen una capacidad de volver a crecer si se les da la oportunidad. Una de las situaciones que generalmente en las leucemias, ese tipo de situaciones, hay que estar pendiente es el aspecto psicológico. ¿Por qué? Está definido por psiconeuroinmunología, esto es una ciencia, esto no es nada esotérico. El tema de la psiconeuroinmunología, se sabe que si una persona está en depresión psicológica, su sistema inmunológico va a deprimirse. Y cuando eso sucede, entonces cualquier enfermedad que tienes avanza. ¿Okay? Una gripe avanza, cualquier enfermedad puede avanzar. Allí es cuando entra el tema de que dicen, no, murió de tristeza. Porque a veces dicen así, ¿verdad? No, que él estaba enfermo, pero murió por tristeza. Claro, si le aplicas este dogma que te estoy diciendo, básicamente un paciente tenía una enfermedad y avanzó más. Claro, porque hubo depresión. Ay, doctor, es tremendo, sobre todo cuando se trata de niños. Nosotros tenemos una campaña acá que se llama Déjame ser niño, como le comentaba al principio, y un poquito para allá soltar lo que es la formalidad, como yo le digo. Esta campaña va basada en tratar de erradicar o disminuir, mejor dicho, el uso excesivo de la tecnología en niños. Usted, desde su punto de vista médico, ¿qué piensa usted sobre este tema, doctor? Esos niños que pasan el día viendo ese teléfono, ¿qué enfermedades, aparte psicológicas, se le pueden evidenciar, pues? Bueno, realmente no hay estudios completos ni a largo plazo que tengan alguna relación con cáncer y ese tipo de situaciones. Sin embargo, está claro y en otros escenarios donde sí hay una influencia importantísima. Claro. En las enfermedades neurológicas, hoy día está claro de que los pacientes, los niñitos que están sometidos a altas dosis de la parte informática, de pantallas y todo esto, desarrollan en la parte visual, desarrollan trastornos de ansiedad, pueden inclusive estar relacionado esto con situaciones de atención, ¿okay? O la forma en que responden a las situaciones habituales se modifica por completo. Entonces, evidentemente, hay hoy día una serie de paradigmas en los cuales se dice que los niños no deberían ser sometidos a pantalla antes de los 2 años y después de ese tiempo, vamos a llamarlo medido, en forma reducida. Cuotas pequeñas. Cuotas pequeñas, exactamente. ¿Okay? Porque definitivamente está claro que los niños, desde el punto de vista del sistema musculoesquelético, que de alguna manera me concierne, sí. Es increíble que también los niños desarrollan trastornos cervicales, el cuello, ¿okay? Todo lo que es una musculatura fija, mirando todo el tiempo, entonces hace que haya trastornos musculoesqueléticos. Imagínense desde pequeño viendo el teléfono, todo lo que va a generar ya cuando tengan 30 años, no van a poder con la cervical. Sí, las crisis que van a haber de dolor van a ser importantes. O sea que podemos decir que dentro de poco vamos a tener una generación de personas que van a sufrir aún más de la cervical. Sí, no solamente de eso, sino de toda posición, de la vista. Una computadora, trastornos en la espalda, trastornos en las manos, eso es ergonomía, o sea, esa situación que definitivamente en la parte de la ciencia médica se dedica a darle posiciones adecuadas a la persona mientras trabaja, duerme, se siente, todo esto, recomienda que no haya
situaciones como esas que generan las pantallas, ¿ok? El hecho de que estás acostado, estás sentado, pero lo que estás pegado de una pantalla te genera posiciones que son prolongadas en el tiempo y que te van a dar un problema. Y a veces como padres no nos enfocamos en la importancia de este mensaje que usted nos está dando y dejamos a nuestros hijos con las pantallas durante ciertas o muchas horas al día para tratar nosotros de cubrir las tareas del hogar y no Exacto. Vemos las consecuencias que esto va a ocasionar. Claro, porque hoy día el ama de casa, la mamá o el papá, encontró en la pantalla una manera de distraer al muchacho para que esté constantemente pegado allí y no lo esté molestando, no esté llorando, no lo esté llamando. Pero recuerda de que esto es una situación que también se ha determinado es adictiva. O sea, eso genera una serie de endorfinas y una serie de situaciones en el cuerpo humano que van a hacer modificaciones y van a generar la necesidad como una droga. Como lo genera una droga. Pareciera que fuera algo así. Eso, actúa como una droga. He visto niños que le quitan el teléfono y esos berrinches y se ponen como que le hubiesen quitado algo y cuando se lo dan no han pasado 2 minutos y están tan metidos en el teléfono que lo llamas y ellos están en su mundo, distraídos, están en su mundo y ya nada está pasando alrededor. Y uno los llama, mira, y ellos no te prestan atención. Vamos a hacer una pausa y al regreso vamos a seguir conversando con el doctor Gonzalo Palomo, traumatólogo, ortopedista y oncólogo ortopedista, que lo tenemos acá en el estado Monagas con más de 20 años de experiencia. 1:42. Esto es El Oriental al Día por Vital 101.5 FM. De regreso con más de su programa El Oriental al Día, por acá por Vital 101.5 FM, conversando para aquellas personas que nos sintonizan en estos momentos con el doctor Gonzalo Palomo, traumatólogo, oncólogo ortopedista en el estado Monagas y jefe de la unidad de oncología ortopédica ubicada específicamente en el Hospital Universitario Dr. Manuel Núñez Tovar, conversando sobre el cáncer musculoesquelético. Ay, todavía no he aprendido cómo es que se dice. Doctores, que esos términos, ahorita le aprovechaba en el bloque de pausa preguntándole cómo se dice esto, cómo se escribe para hacerle una buena nota. Doctor, ¿cómo fue su infancia? Él se ríe porque dice, no, mi infancia no. Usted jugaba. Claro, como todo niño. Y una infancia feliz, por supuesto. Claro que sí. Yo disfruté mucho la naturaleza, ¿ok? Disfruté desde el punto de vista de lo que implicaba ir a una finca, correr, montar caballo, y desde el punto de vista de mis vacaciones, evidentemente el juego de béisbol, pelotica de goma, por supuesto, eso era lo que había en esos momentos, pues, y definitivamente nos dejó a todos los que tuvimos en ese tiempo excelentes recuerdos. Le consulto esto porque a la mayoría de las personas que nosotros invitamos, por supuesto que opinan que esta es la mejor manera de que el niño pueda avanzar en una etapa emocional sana. No, es tratarlo de evadir totalmente del uso de las pantallas y más buscarle actividades deportivas y este tipo de actividades recreativas, que es salir a correr al patio, jugar, socializar con los niños. Por eso que consultamos, porque en otras épocas estos eran los juegos, porque en mi época era, en los años, no voy a decir qué año. Y creo que es la mejor manera de que los niños puedan desarrollarse. Usted que también es traumatólogo, ¿podríamos decir que es cierto que un niño que no tenga esa movilidad de correr podría generar algo en sus huesitos? No, ¿qué te puedo decir con respecto a lo que tiene que ver con el desarrollo osteomuscular? Vamos a decir, un paradigma también el tema de que en la medida que tú tienes actividad física, tú desarrollas tu musculatura. Claro. La musculatura hace una demanda sobre los huesos para que los huesos también tengan fortaleza. Y en fin, el desarrollo musculoesquelético es adecuado cuando tú tienes este tipo de situaciones que tienen que ver con la actividad física.
En la medida que tú te quedas en una silla o en una cama y lo que estás es mirando una pantalla nada más, como te dije al principio, vas a tener posiciones viciosas y esas posiciones viciosas te van a generar contracturas musculares, dolores y todo esto. Pero además vas a tener una musculatura pobre, ¿ok? Vas a tener una osificación, una calcificación inadecuada de los huesos y si esto se vuelve extremo, evidentemente puede llevarte a situaciones en las que tengas hasta fracturas porque una demanda de un hueso, de un músculo sobre un hueso te genere un arrancamiento inadecuado. O sea, cuando le pasa esto a una persona que está postrada en una cama y tú llevas esta similitud a lo que le puede pasar a un menor o a una persona adulta que está pegada todo el tiempo a una pantalla, evidentemente son situaciones que pueden llegar a ser semejantes. No digamos que es lo frecuente, pero puede llegar a pasar. ¿Por qué? Porque básicamente tienes una musculatura pobre, ¿ok? Tienes una oxigenación pobre. Y todo esto es un tema que definitivamente no es que uno tenga que vender lo que fue nuestra infancia como el prototipo de las cosas que tienen que hacer. Yo creo que sí, hemos evolucionado, la tecnología nos lleva a otro nivel de cosas, pero si los padres tienen una responsabilidad importantísima en lo que se refiere a la dosificación de esto para que le den cabida a todo lo que es la actividad física para el desarrollo muscular. Definitivamente hay que dejar la flojera y dejar esa alternativa de que el muchacho lo distraemos con la pantalla y que tenemos que crear sobre ellos hábitos más adecuados, pues. Así es, doctor. Muchísimas gracias por acompañarnos, por tomarse tiempo. Sabemos que la agenda de un doctor no es nada fácil, pero sin embargo está acá con nosotros. Muchísimas gracias por darnos su experiencia y por un poco tratar de orientar a esos padres y representantes, sobre todo en este tema tan duro como lo es el cáncer, ¿no? Aislándonos un poco de lo que es la campaña Déjame Ser Niño y esa manera de incentivar también a los padres y representantes a disminuir el uso de las pantallas. Como decimos, la tecnología no es mala, pero tenemos que tratar de, como usted dice, dosificar juegos donde socialicen con niños y también, si quieren ver su pantalla, pero con el uso adecuado. Claro que sí. Conversamos con el doctor Gonzalo Palomo, traumatólogo ortopedista y oncólogo ortopedista en el estado Monagas, jefe de la unidad de oncología ortopédica en el Hospital Universitario Dr. Manuel Núñez Tovar. Todo bajo la dirección de Jesús Tillero. En los controles llegó nuestra Franci González y bajo la producción de la señora Carelvis de Constantino. Por supuesto, quien les habló detrás de estos micrófonos, su servidora Carlenis Avendaño. Esto fue El Oriental al Día por Vital 101.5 FM. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, @diario El Oriental, @Vital 101.5 FM y no cambiar porque tenemos programación todo el día. Buenísima.